Buenas tardes, mi nombre es Camila Mauricio Moreno y soy integrante del equipo 6 que está conformado por Andrea Pérez Vargas, Mariela Martínez Díaz, Fernando Amador del Río y yo. En esta exposición explicaremos con la mayor brevedad algunos temas que en lo personal nos parecen muy interesantes. Comenzaremos con la oligarquía financiera. La oligarquía financiera es el poder y la dominación de unos cuantos reyes financieros, el crecimiento de los monopolios y del capital financiero. Trae esta consecuencia de un grupo reducido. Toda la economía y sus ramas se encuentran bajo su dominio. Uno de los ejemplos de la oligarquía financiera actual en Estados Unidos son 8 grupos financieros, que son los Morgan, Rockefeller, DuPont, Mellon, Bank of America, Grupo de Chicago, Cleveland, First National City Bank, y todos ellos deciden y desempeñan la economía del país, formando el 1% de la población y poseyendo el 60% de las riquezas del país. En Inglaterra también 8 grupos deciden la economía. Es importante resaltar que la dominación de la oligarquía financiera distingue a los países capitalistas. ¿Y cómo lo hace? Lo hacen a través de sistemas de participación que consisten en un grupo de ellos y se vale de su paquete de control de las acciones y los medios para controlar la sociedad anónima básica. Esta, a su vez, adquiere acciones de otras sociedades económicas, manejando las sociedades filiales y disponiendo de las sociedades nietas y así sucesivamente. Todo este proceso permite a los financieros poseer $1,000 millones, además de dominar la esfera política en Estados capitalistas, desarrollando el capitalismo monopolista del Estado. La exportación de capitales. Antes del imperialismo, los vínculos económicos entre los países era el comercio exterior y la exportación de mercancías. En el imperialismo se amplió aún más, fue la base de la explotación de la mayor parte del mundo capitalista por países imperialistas desarrollados, dando como resultado capital soberantil. ¿Y qué es? Es la dominación de los monopolios por parte de los países capitalistas de mayor desarrollo industrial. Los capitalistas emplean sus capitales en esferas donde tendrán ganancias, que son el capital al extranjero. Se dividen en capital de préstamo y capital productivo. El capital de préstamo es cuando se conceden empréstitos al gobierno, a los capitalistas a cambio de cierto interés. La exportación de capitales acarrea consecuencia de doble carácter a los países que los exportan. La exportación de capitales conduce al fortalecimiento de los vínculos económicos entre países. El capital productivo es cuando los capitalistas constituyen empresas industriales en otros países. La exportación de capitales crea un sistema de dominación y subjugación imperialista. La oligarquía financiera de países capitalistas desarrollados se vale de exportación de capitales, sometiendo la economía de países importadores de capital. Y pues esto ya sería todo de mi parte. El reparto económico del mundo entre las asociaciones capitalistas. En los países capitalistas, los monopolios tratan ante todo de conquistar la dominación incompartida en el mercado interior. Se reparten en el mercado interior y mantienen artificialmente los precios a un alto nivel, obteniendo de ese modo ganancias colosales.
Esta es la razón de que los monopolios se esfuercen más y más por vender sus mercancías en los mercados exteriores. Ahora bien, ¿cómo se puede vender en los mercados exteriores si están protegidos por los derechos arancelarios? Para salvar las altas tarifas aduaneras se emplea la exportación de capitales. Los capitalistas construyen fábricas en otros países e inundan sus mercados con la producción de dichas fábricas. En cuanto logran desalojar del mercado a los rivales mediante los bajos precios, los monopolios suben los precios de las mercancías. La lucha por los mercados exteriores de venta, por las fuentes de materias primas y las esferas de inversión de capitales conduce al reparto económico del mundo en esferas de influencia de los distintos monopolios. Los monopolios rebasan los límites de sus estados, lo que significa un grado todavía más alto de concentración de la producción y de los capitales, a lo que Lenin denominó supermonopolio. Lenin señaló que antes de la Primera Guerra Mundial, la industria electrotécnica del mundo entero se hallaba monopolizada por los Estados Unidos y Alemania. En Alemania existía la Al Allgemeine Elektrogesellschaft, que tenía empresas y filiales en varios países de Europa y América. En los Estados Unidos estaba monopolizada la industria electrotécnica por la General Electric C, que disponía de empresas y filiales en toda América y comenzó a penetrar en Europa. Estos monopolios concertaron en 1907 en acuerdo para repartirse las esferas de influencia en el mundo entero. La compañía alemana se quedó con el mercado europeo y parte del asiático, y a la norteamericana le correspondió el mercado de los países americanos. El mercado mundial del petróleo se hallaba repartido antes de la Primera Guerra Mundial entre la compañía norteamericana Standard Oil y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Los monopolios internacionales dominan en todas las ramas de la producción, comprendida la de armamentos. Las compañías más importantes dedicadas a la fabricación de armamentos, como la Vickers Armstrong en Inglaterra, la Schneider Creusot y en Francia y la Krupp en Alemania. Estuvieron vinculadas entre sí durante mucho tiempo. Estas compañías se repartían los mercados de venta y suministraban armas a los que las pagaban bien. Ni siquiera durante la guerra se rompieron los nexos entre ellas. Después de la Segunda Guerra Mundial se han creado numerosos monopolios internacionales nuevos, esta vez ya interestatales. El más poderoso de ellos es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, del que forman parte las industrias hulleras y metalúrgicos de Francia, Alemania Occidental, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia. La Comunidad Económica Europea, el mercado común, que comprende 6 países europeos, y la Asociación Europea del Comercio Libre. La creación de monopolios internacionales no significa el cese de la lucha por el reparto del mundo, ni tampoco el paso a la colaboración pacífica de los países imperialistas, sino la agudización de dicha lucha. Así pues, mediante la exportación de capitales y la formación de monopolios internacionales, los magnates del capital financiero efectúan el reparto económico del mundo, es decir, lo distribuyen en esferas de influencia. La lucha por el reparto económico del mundo da lugar a la lucha por su reparto territorial. Bueno, mi nombre es Andrea y yo voy a presentar el reparto económico del mundo en relaciones capitalistas. En los países capitalistas, los monopolios tratan ante todo de conquistar la dominación incompartida en el mercado interior.
Se reparten el mercado interior y lo mantienen artificialmente los precios a un alto nivel, obteniendo de este modo ganancias colosales. Los estados fijan elevadas tarifas aduaneras y a veces incluso prohíben la importación de ciertas mercancías. Son frecuentes los casos en que las tarifas aduaneras son varias veces superiores al valor de la mercancía. Así se asegura la denominación en el monopolio mercado interior. Esto se refiere a que cuando los monopolios son grandes, entre los países se van haciendo un poco más de multas o se reparten ellos mismos en el mercado exterior. Entonces ellos fijan se podría decir, leyes aduaneras o etcétera. Pero el mercado interior se haya limitado, no está en condiciones de absorber la enorme cantidad de mercancías producidas por los gigantes industriales. Esta es la razón que los monopolios se enfurecen más por vender sus mercancías en mercados exteriores. A lo que podemos ver aquí es que al momento de que un mercado interior no puede con tanto peso de los monopolios, entonces estos monopolios optan por mejor comercializar sus productos exteriormente. ¿Cómo se puede vender en los mercados exteriores si están protegidos por los derechos arancelarios? Para salvar las altas tarifas aduaneras se emplea la exportación de capitales. Los capitalistas construyen fábricas en otros países e inundan sus mercados con la producción de dichas fábricas. Asimismo, en la superación de los altos derechos arancelarios y la conquista de mercados exterior le corresponde un gran papel al dumping, o sea, a la venta de mercancía en el extranjero a precios muy bajos. A veces no ni siquiera cubre los gastos de producción. Y al momento de que los monopolios hacen sus fábricas exteriormente, pues esto trae como consecuencias, como lo dice aquí esta información, que no tratan de juntar lo que se gastó en la producción y a veces pues bueno, esto depende de que sus productos los dan de un precio muy bajo. Los primeros monopolios internacionales comenzaron a aparecer en los años del 60 al 80 del siglo XIX. A finales del siglo pasado había unos 40. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial pasaban ya de 300. En la actualidad existen alrededor de 350. Los mayores monopolios de los países capitalistas van adquiriendo el carácter de monopolios internacionales. Debido a la desigualdad del desarrollo de los países capitalistas, la corrección de las fuerzas de los monopolios internacionales experimenta constantes cambios. La creación de monopolios internacionales no significa el cede a la lucha por el reparto del mundo, ni tampoco el paso por la colaboración pacífica de los países imperialistas, sino la agudización de dicha lucha. Así pues, mediante la exportación de capitales y la formación de monopolios internacionales, los magnates del capital financiero efectúan el reparto económico del mundo, es decir, lo distribuyen en sus estrechas esferas de influencia. La lucha por el reparto económico del mundo da lugar por un reparto territorial. El reparto territorial del mundo y la lucha por un nuevo reparto. En el periodo de tránsito imperialismo se acentúa la conquista de colonias de 1876 a 1914. Las grandes potencias se apoderaron a cerca de 25 millones de kilómetros cuadrados de territorios coloniales, es decir, 50 más de la superficie de las metrópolis. La potencia que más tierras ocupa fue Inglaterra. En 1876, sus posesiones coloniales abarcaban 22.500 kilómetros cuadrados y tenían una población de 251.900 millones de habitantes. La primera guerra por el nuevo reparto del mundo fue liderada por los Estados Unidos contra España en 1998. A consecuencia de esta conflagración, los imperialistas norteamericanos se apoderaron de Filipinas
Puerto Rico, Guam, Cuba, las islas de Hawái y las de Samoa. Los imperialistas decadenaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial con un propósito de efectuar un nuevo reparto del mundo. La formación del sistema se produjo mediante el sometimiento de los países económicamente débiles a las grandes potencias imperialistas. El sistema colonial del imperialismo constituye una parte del sistema capitalista de la economía mundial. El sistema colonial del imperialismo es el conjunto de las colonias, semicolonias y países dependientes oprimidos y explotados por las potencias imperialistas. La formación del sistema colonial del imperialismo se debe al reparto económico territorial del mundo entre las potencias imperialistas en el último tercio del siglo XIX y a principios del siglo XX. Los imperialistas recurren a una política aduanera especial para protegerse contra la competencia en las colonias y países dependientes y se aseguran así la posibilidad de vender sus mercancías de calidad inferior a precios muy elevados. Por regla general, en las colonias se invierten los capitales de la industria extractiva mientras se especializa la agricultura en la producción de un cultivo determinado, caucho, café, algodón. Los monopolios capitalistas tratan de apoderarse del máximo de materias primas. Por ejemplo, las reservas conocidas de petróleo en los países capitalistas ascienden a 1958 a 30.429 millones de toneladas, de las cuales correspondían a los países de Oriente Próximo y Medio. 20.681 millones de toneladas, o sea, a cerca del 68%, y los países de Europa Occidental, el 0.6%. Se libra la lucha por las fuentes del petróleo en el Oriente Próximo y Medio entre los monopolios de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, etc. La opresión y explotación imperialistas no pueden por menos de provocar la resistencia de los pueblos de las colonias y de los países dependientes y su lucha por liberación nacional. Dicho movimiento de los pueblos coloniales ha adquirido grandes proporciones después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó la desintegración del sistema colonial del imperialismo. El sistema colonial del imperialismo. El sistema colonial del imperialismo es el conjunto de colonias, semicolonias y países dependientes, oprimidos y explotados por las potencias imperialistas. La formación del sistema colonial del imperialismo se debe al reparto económico y territorial del mundo entre las potencias imperialistas en el último tercio del siglo XIX y a principios del siglo XX. Los ideólogos del capitalismo tratan de demostrar que el imperialismo cumple una misión civilizadora en las colonias y países dependientes, eleve la cultura de sus pueblos, pero la realidad se encarga de refutarlos. Los imperialistas ponen trabas artificiales al progreso de las colonias y los países dependientes al objeto de mantener su propia dominación en ellos. Los imperialistas no se apoderaron de las colonias para civilizarse, sino para sacar de ellas elevadas ganancias monopolistas. Los imperialistas ocurren a la política aduanera especial para protegerse contra la competencia de las colonias y países dependientes y aseguran así la posibilidad de vender sus mercancías de calidad inferior a precios muy elevados. Se acrecentó el papel de las colonias y países dependientes como esferas de inversión de capitales. En ellas, los imperialistas pueden evitar la competencia extranjera, cuentan con la mano de obra y materias primas baratas, lo que les brinda grandes ganancias al capital invertido. Las colonias se convierten en apéndices que abastecen a las potencias imperialistas de productos agrícolas y materias primas. Se libra la lucha por las fuentes de petróleo en el Oriente Próximo y Medio, entre los monopolios de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, etc. La conquista de las fuentes de materias primas permite a los monopolios industriales imponer
imponer los precios en el mercado mundial y obtener grandes ganancias. En la época del imperialismo crece la importancia estratégica militar de las colonias y de los países dependientes. Las potencias imperialistas crean ahí sus puntos de apoyo, sus bases navales y aéreas. Se emplea en amplia escala el trabajo de la mujer y del niño. La jornada se prolonga de 12 a 14 horas, incluso más, y los salarios son míseros. La ganancia monopolista es el móvil del capitalismo monopolista. La ganancia monopolista. La ley económica fundamental del capitalismo en sus diversas fases es una ley de la plusvalía. Dicha ley determina todo el desarrollo de la formación capitalista. Había muchas empresas y siempre se hallaban compitiendo entre ellas, lo que motivaba la formación de la cuota media ganancia. Bajo el imperialismo libre, la competencia es sustituida por el dominio de los monopolios. En la época del imperialismo, las mercancías producidas por los monopolios no se venden al precio de producción como ocurriente, sino al precio monopolista. El precio monopolista comprende los gastos de producción y la elevada ganancia monopolista. Los medios de obtención de la ganancia monopolista. La base de la elevada ganancia monopolista, lo mismo que de cualquier ganancia capitalista, es la plusvalía, que se le otorga estrujando a los obreros en el proceso de la más intensa explotación. Después de cobrar su salario, el obrero sigue siendo explotado por otra parte de de la burguesía, los propietarios de casas, los comerciantes, etcétera. La explotación del campesino es otra fuente de elevadas ganancias monopolistas. Los monopolios explotan a las masas fundamentales de los campesinos, les venden los artículos industriales a precios muy altos y les compran los productos agrícolas a precios extraordinariamente bajos. Los campesinos contraen deudas por todas partes y se arruinan. Los monopolios se apoderan de la tierra y de sus bienes a precios irrisorios. Esta explotación complementaria se efectúa a través de los impuestos, empresitos y la desvalorización del papel moneda. Debido a esa inhumana explotación, empeora enormemente la situación de las masas populares. Los monopolios enriquecen en gran medida a costa de la explotación de los pueblos, de las colonias y de otros países atrasados. En dichos países, los salarios no llegan ni siquiera a cubrir las necesidades. Los monopolios se lucran también en la venta de sus mercancías en los países subdesarrollados a altos precios monopolistas y la compra de materias primas y víveres a precios monopolistas. Las elevadas ganancias monopolistas se logran también mediante la guerra y la militarización de la economía. Durante las guerras aumenta considerablemente el grado de explotación de los obreros, ya que en las empresas se establece la disciplina propia de los trabajos forzados, suben los impuestos y los precios de las mercancías. La acción de la ley económica fundamental del capitalismo en la época del imperialismo crea la base para la lucha de las grandes masas populares, los obreros, los campesinos, los pueblos de las colonias y de los países dependientes contra el capital monopolista, contra el imperialismo, aproximando su hundimiento.